Hola, ¿qué tal? De parte de Ministerios Jerusalén les mandamos un fuerte abrazo. Hoy vamos a abordar uno de los temas más importantes de la Biblia, que es el amor. La Biblia nos dice, y de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Antes de empezar con el mensaje de la bendita palabra de Dios, quiero compartir un clásico como introducción. Érase una vez en la luminosa ciudad italiana de Verona, donde el sol acariciaba los techos de teja rojiza y las cigarras cantaban al calor de la tarde. Allí dos familias tan poderosas como orgullosas, los Montesco y los Capuletos, vivían en un eterno conflicto, que contaminaba hasta el viento. Las calles de Verona eran angostas, empedradas con piedras gastadas por los años. Los vendedores gritaban sus mercancías: aceitunas negras, quesos añejos, perfumes de rosas y espadas de acero. Toledano. Los niños jugaban en las fuentes y los caballos relinchaban en los establos. El aire olía a albahaca, sudor, miedo, porque donde se encontraba un Montesco y un Capuleto volaban insultos y a veces dagas. Una mañana radiante, bajo un cielo azul perfecto, los criados de ambas casas cruzaron caminos. Vestían jubones de lino, unos con ropas rojas como la furia, Capuleto, y otros con azul como el hielo. Montesco, con una chispa de burla y un gesto altanero, se desató una pelea. El príncipe de Verona, con su capa de terciopelo púrpura y espada dorada, llegó montado en su corcel negro. Con voz de trueno advirtió: si se derrama sangre otra vez en mi ciudad por esta rivalidad, los responsables pagarán con la vida. En la enorme mansión de los Capuletos, con balcones de mármol y viñas trepando sus muros, se preparaba un baile de máscaras. Faroles colgaban de los árboles como luciérnagas. La música flotaba en el aire, los sirvientes corrían con bandejas de higos, vino y pasteles de almendra. Julieta, con apenas 14 primaveras, vestía un vestido de color marfil, con bordados dorados. Su cabello negro caía como cascada, sus ojos eran pozos profundos de inocencia. Ella no quería casarse aún, pero su padre tenía en mente un joven llamado Paris, noble, rico y aburrido. Romeo, el hijo de los Montescos, alto, de ojos melancólicos, con espada oscura y una máscara de cuerpo entre la fiesta, disfrazado junto a su primo Benvolio y su amigo Mercucio, el bromista de lengua afilada. Entonces, como si el tiempo se detuviera, Romeo y Julieta se vieron. El mundo desapareció, la música cayó, solo quedaron ellos dos, mirándose sin saber quién era el uno y el otro. Se acerca. Si tocar tu mano es pecado, permíteme redimirme con un beso, dijo Romeo. Sus labios se encontraron en un roce tembloroso y fue el comienzo del fin. Esa noche, en el jardín de los Capuletos, entre rosales silvestres y el canto lejano de los búhos, Romeo trepó los muros de piedra. Arriba, Julieta salió al balcón con una túnica de dormir color perla y habló con la luna. Oh, Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú, Romeo? Niega a tu padre y rechaza tu nombre. Romeo salió de las sombras, se prometieron amor eterno, bajo las estrellas, entre jazmines y ramas de olivo. Al día siguiente, en una pequeña capilla, entre campos de trigo y lavanda, Fray Lorenzo, un monje sabio, los casó en secreto. Él vestía una túnica marrón, sus manos olían a incienso, sus ojos sabían que este amor podría unir o destruir. Pero antes de que la paz llegara, la tragedia avanzaba como lobo al acecho. En la plaza, bajo un sol de plomo, Tebaldo, primo de Julieta, desafió a Romeo, pero Romeo se negó a pelear, pues ahora era su primo por matrimonio. Mercucio, indignado, peleó en su lugar. El duelo fue feroz, las espadas brillaban como relámpagos, un grito, un tajo, y Mercucio cayó, maldiciendo ambas casas.
Enfurecido, Romeo tomó su espada y vengó a su amigo. Tebaldo murió entre charcos de sangre y gritó de espanto. Romeo fue desterrado el corazón de Julieta y se hizo trizas. Esa noche, escondido en la habitación Julieta entre sedas azules y almohadas de plumas, Romeo la amó como si el mundo fuera a acabar. Y al amanecer, cuando el ruiseñor dejó de cantar y el gallo anunció el día, él escapó. Julieta lloró con el alma. Su madre creyó que lloraba por su primo muerto. Los Capuletos insistieron que Julieta se casara con Paris. Ella corrió a Fray Lorenzo, quien ideó un plan, una poción que la haría parecer muerta durante 42 horas. Julieta bebió el líquido, su cuerpo se volvió frío, sus labios pálidos, y todos creyeron que había muerto. Fue colocada en la cripta familiar, rodeada de mármol, cirios y flores secas. Pero el mensaje del plan nunca llegó a Romeo. Cuando su fiel criado, Baltasar, le dijo que Julieta había muerto, Romeo compró un veneno en Mantua y montó su caballo bajo la lluvia y cabalgó hacia la tumba. Allí, frente al cuerpo inmóvil de su amada, Romeo se arrodilló. El eco de la cripta parecía llorar con él. Besó los labios de Julieta y bebió el veneno. Aquí me quedaré con los gusanos como compañía. Y murió junto a ella. Poco después Julieta despertó y vio a Romeo sin vida y sus lágrimas cayeron sobre su rostro. Tomó su daga, la que él llevaba en la cintura, y con un susurro, oh daga, semifinal, se la clavó en el pecho. Cayeron juntos como los dos lirios marchitos, como dos velas apagadas. Al amanecer llegaron las familias, Fray Lorenzo y el príncipe. Al ver los cuerpos, los corazones de piedra se rompieron. Los Montesco y los Capuletos se abrazaron y lloraron. Se juntaron paz y mandaron a construir una estatua de oro para recordar el amor que les enseñó el valor del perdón. Muchas veces nosotros no entendemos el verdadero valor del amor. Estas personas tuvieron que perder los seres más queridos para darse cuenta de lo importante que eran ellos en sus vidas y lo importante que es el perdón. Así también muchas veces nosotros no podemos seguir una fe verdadera porque no hemos entendido ese ser tan hermoso que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Al no entender la pérdida tan grande que tuvimos cuando muere un justo por nosotros, si no entendemos la muerte de Jesucristo, no podemos amar de verdad. Por eso, a continuación, vamos a citar lo que es el verdadero amor y por qué hay tantos faltantes en las vidas de las personas. Siempre buscamos el amor, lo estamos buscando en los padres, en los hijos, en una relación. Las relaciones por eso son tan disfuncionales. Hay gente que lo busca el amor en el sexo, lo busca por medio del alcohol, las drogas, y lastimosamente no lo vamos a encontrar, porque el verdadero amor es Jesucristo. Solamente Él nos ama sin condiciones, Él nos ama sin reservas, Él nos ama hasta el nivel que dio su vida por nosotros. Y cuando nosotros no entendemos el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, si no podemos amar a los que podemos ver, menos vamos a poder amar a Jesucristo. Por eso quiero que vayamos al libro de 1 Corintios 13 para ilustrarlos mejor. Bueno, y como estábamos hablando, muchas veces nosotros buscamos el amor en diferentes lugares, pero no nos damos cuenta que solamente Dios es el único que nos puede dar ese amor que estamos buscando. La humanidad tiene esa hambre de recibir ese amor. El ser humano nace con un deseo innato. No es el dinero, no es la fama, no es el poder. Es amor. Amor que abrace sin dañar, que diga te acepto sin condiciones, que mire lo roto y diga aquí me quedo.
En ese afán el hombre se lanza a los brazos equivocados. La mujer entrega su alma por migajas de afecto, el joven vende su pureza por una caricia mentirosa. Pero ese amor no está en la carne, ni en el apellido, ni en el lecho. Está en la cruz. Vamos a colocar varios ejemplos. Y en esos ejemplos vamos a hacer un análisis de acuerdo a los personajes de la Biblia, que también ellos buscaron el amor así como los que me están escuchando en este momento. Vamos a una historia que está en el libro de Jueces 16. Sansón era fuerte en los músculos, pero débil en el alma. Ungido, separado por Dios, pero confundido. Confundió la pasión con el amor. Buscó el calor de Dalila, la suavidad del perfume, el susurro de la seducción, y él terminó con los ojos vacíos y el alma vacía. El amor que no viene de Dios te acaricia hoy, pero mañana te encadena. Por eso es tan importante. La Biblia dice que el principal fundamento de los apóstoles y los profetas es Jesucristo. Cuando hablamos en la pareja, pongamos un ejemplo, un cordón de dos tiras, fácilmente usted lo puede reventar, pero si usted le coloca una tercera es diferente. Cuando una relación está basada en la palabra de Dios, cuando una relación tiene la cobertura de un matrimonio, cuando una relación tiene la cobertura de las bases y los principios bíblicos, sea padre, hijo, padre, entre hermanos, hay algo espiritual que la hace florecer. Otro ejemplo que podemos colocar es el de Génesis 34, la historia de Dina, hija de un patriarca, cubierta por la bendición, pero quiso ver el mundo por sí sola. ¿Cuántas muchachas quieren, por más de que sus padres las aconsejan, o a los hijos, que tengan cuidado, pero no hacen caso? Quieren experimentar en el sexo, experimentar en las drogas, experimentar en relaciones disfuncionales, y sus padres sufren al ver la impotencia de que ellas o ellos no les hacen caso. Decide Dina salir ese día. Dios había hablado de que no se deben de meter en yugo desigual, pero ella se va en contra de la palabra, en contra de sus padres. Sale a conocer a las hijas de la tierra, y la tierra no la conoció a ella. Siquén la vio. Cuando llega ella a Siquén, que habla de que este príncipe queda prendado de ella, y él, por ese deseo, tenía tanto deseo que toma la decisión de violarla. Después se arrepiente y quiere hacer las cosas bien, pero ya era un problema muy grande, se dieron cuenta los hermanos, y toman decisiones equivocadas. En un principio llegan a un acuerdo que si se circuncidan todos, podían las familias unirse, pero toman una decisión equivocada. Todos los hermanos de Dina deciden, aprovechando que estaban circuncidados, sacar su espada y acabaron con esa ciudad. Todo por hacer las cosas mal. Y termina una historia que pudo haber sido una historia hermosa, por el afán, termina en una matanza de una ciudad. Cuando nosotros nos afanamos, las cosas no van a funcionar. Cuando hablamos del verdadero amor, el verdadero amor es un amor calmado, es suave. Tenemos la historia también de José, Génesis 37. El dolor más grande de él era el amor de sus hermanos. Buscaba aceptación, buscaba amor de sus hermanos. Buscaba una sonrisa, una aprobación, una palmada. Pero lo único que recibió fue una túnica rota y una cisterna oscura. Terminó como esclavo. Él nunca encontró el amor en sus hermanos. Sufrió muchos años.
de acuerdo a los registros, pudo haber sido como 22 años que él sufrió. Él sufrió por el amor de sus hermanos. ¿Cuántas veces estamos sufriendo, buscando? Cuando nosotros buscamos el amor del mundo es como un vaso con huecos. El amor pueda que nos llegue, pero no nos llena, porque solamente el amor de Jesucristo es el que llena. No hay herida más profunda que no ser amado por los que deberían amarte. José aprendió algo poderoso, que cuando el hombre no te ama, Dios aún tiene un plan de gloria. Y el amor del Padre es lo único que nosotros podemos tener. También tenemos un registro en 2 de Samuel 13:18. Hablemos del rey David. Él quería tener ese amor, luchando de ese amor por su hijo Absalón. ¿Cuántos padres destrozados por sus propios hijos? Porque ellos aman sin medida, dan la vida por sus hijos, pero sus hijos es como si no pudieran ver. Esa es la historia de David. David amaba, muy amador de su hijo, pero su hijo no podía ver el amor de su padre. David lo amó con todo su corazón, pero Absalón se lo pagó con una traición. David llora por el hijo que se le fue. Gritaba en duelo por un amor que se volvió en enemigo. Todo el tiempo estuvo luchando por el amor del hijo, pero no lo pudo conseguir. El amor humano puede doler. El de Jesús nunca falla. Debemos de entender eso. De los hijos de David, tal vez podemos acordarnos de Amnón. En 2 de Samuel 13, Amnón tiene ese deseo por su media hermana. De acuerdo a la cultura judía, acostumbraba a meterse entre familiares para conservar las herencias. Y él aún fingió estar enfermo para estar con su hermana. Fue una pasión acelerada. Era deseo, eso no era amor. Era lujuria disfrazada. La toma y después la desprecia. El amor que no nace del cielo muere después del deseo cumplido. Y por eso se da el odio de dos hermanos, medio hermanos. ¿En qué termina? En que Absalón decide tomar justicia por su propia cuenta y matar a su hermano, porque a él también le dolió que no podía actuar de acuerdo a las leyes de Dios. Cuando nosotros abordamos estos temas, muchas veces la gente se cierra y no puede entender. Por eso es necesario tocar estos ejemplos para que nosotros entendamos la profundidad del amor de Jesucristo. Si nosotros hablamos también, el rey David fue muy tratado, por eso dice la Biblia, el hombre conforme al corazón de Jehová. 1 Samuel 16. David fue ignorado por su padre. Dice que Samuel vino a ungir a un rey. Isaí trajo a todos sus hijos, menos a uno, que fue David. David fue ignorado por su propio padre, criado entre ovejas, despreciado entre hermanos. Pero el cielo le tenía en cuenta. Quizás tu familia no te valore, pero Dios sí te puede valorar. Porque para Él vales más que todo el oro y la plata. Un alma vale más que todo. David tuvo que sufrir ese rechazo de su padre. Y esa es la necesidad que tiene el ser humano, de ser aceptado, de ser amado. Cuando hablamos nosotros de la historia de Tamar, dice esta historia, esta mujer se casó, pero comenzó a sufrir con su primer esposo
Dice la Biblia de que cuando tenían relaciones él no quería tener hijos con ella, hacía caer su semen a tierra. No le gusta eso a Dios y Dios lo corta. Viene su segundo, el primer esposo se llamaba y era malvado. Y Dios toma ese caso y le corta la vida. Después acostumbra a darle al el segundo hermano para eh, el, preservar el compromiso. Viene su hermano Onán, era egoísta y también hacía lo mismo, también lo cortó. Esta mujer buscó el amor y no lo encontró. ¿Cuántas personas que han fracasado en un matrimonio y vuelven y otro matrimonio y siguen fracasando? Se sintió ella usada por sus dos esposos, rechazada y olvidada. Pero a pesar de eso, Dios decide recompensarla. Tal vez muchos han leído, ahí les doy la historia de Génesis 38. Puede usted leerla, escudriñar un poco más las escrituras. Cuando nosotros nos enfocamos en esa rivalidad que tenía Raquel y Lea, estas dos hermanas, por Jacob, Génesis 29:30, Lea quería ser amada y daba hijos, y Raquel quería ser madre y tenía el corazón del esposo, dos hermanas rivalizándose, es una rivalidad tremenda. La una lloraba con la cuna llena y la otra con la cuna vacía porque no podía darle hijos. Pero ni Jacob pudo llenar el alma de esas dos mujeres. La Biblia dice que el gran amor de él era Raquel, pero él trataba de consolar y no podía porque ya no podía tener hijos. El amor del hombre o la mujer nunca van a poder llenar en su totalidad al ser humano, porque nosotros estamos fallidos, porque venimos con un trasfondo de muchos problemas desde nuestra niñez. Somos como un, un vaso metálico lleno de huecos. El amor de Jesús, a lo que comienza a caer, comienza a tapar esos huecos, a sanar, a restaurar. Por eso Él es el alfarero. Solo Dios responde con felicidad. Tenemos nosotros también Abigail. Habla de que era una mujer muy hermosa y ella tenía un hombre. Tenía a su esposo Nabal, un hombre riquísimo. ¿Cuántas mujeres que piensan que el dinero les va a dar la felicidad? Pero dice la Biblia que era rico, grosero y insensato. ¿Cuántas mujeres se meten con un hombre porque tal vez ven un carro, una casa, una solvencia económica, pero cuando ya se casan o están con ellos se dan cuenta que su vida es un desastre? ¿Por qué? Porque no ven lo más importante, que es Dios. Cuando una persona tiene a Dios, Dios es integral, es completo, te da la sabiduría para escoger, te da la sabiduría para actuar. Y esta mujer tenía que sobrellevar esa ignorancia y ese maltrato y esas groserías de su esposo. Eh, Cuando hablamos nosotros, ella hablaba con paz, él hablaba con gritos. ¿Cuántos hoy duermen con alguien que no los ve? No los honra, no los ama. Pero el cielo te dice, tu valor no lo determina quien te grita, sino quien dio su sangre por ti, que fue Jesucristo. Y sin ir más lejos podemos ir a Juan 4, la samaritana. Hablamos de 5 matrimonios, no de uno. Eh, una amiga mía se casó varias veces, yo no me acuerdo si fueron 7 o 10. Y siempre con una sonrisa decía, yo siempre me caso como si fuera la primera vez. Siempre tengo unas expectativas de buscar ese amor. Le puedo decir que nunca lo encontró, quedó sola, se desgastó, porque el único que te puede llenar es Jesús. Esta mujer tenía 5 maridos, pasaron por su historia. 5 intentos de llenar un vacío. La Biblia no nos dice que eran malos o buenos, pero ella buscó ese amor y nunca la pudo llenar. De pronto, luego un sexto, pero ninguno
era Jesús, hasta que ese día en el pozo, el agua viva le habló. Jesús no vino por su cuerpo como los otros, vino por su alma, y allí en medio de la vergüenza ella bebió del amor eterno y nunca más volvió a tener sed. Hoy tienes que beber de ese amor eterno. Si buscas amor, solamente Jesús te lo puede dar. Con eso no te quiero decir que no puedas tener una relación, una pareja. Todas las relaciones que usted quiera las puede tener, tanto relación de padre e hijo. Si un padre está sufriendo, primero acérquese a Jesús, entregue a sus hijos a Jesús y la relación la va a mejorar Dios. Si relaciones entre hermanos, entreguen esa relación a Jesús y Él va a mejorar esa relación. Si la relación hablamos en pareja, solamente Jesús te puede llenar, y cuando ya estás lleno puedes dar del amor de Jesús. A veces no podemos dar de lo que no tenemos y decimos se acabó el amor. No es que se acabó, es que nunca hubo amor, porque primero tenemos que llenarnos de Dios. También vemos la rivalidad del hijo mayor. Hablamos del hijo pródigo. El hijo mayor tenía esa rivalidad con el hijo menor. Acuérdense que le dio la mitad de la herencia, la malgastó y regresó, y su padre le hizo una fiesta. Ese lo sabemos, es un clásico. Pero hoy vamos a enfocarnos en el hijo mayor. Él nunca se sintió ese amor por su padre. Él, a pesar que decía que siempre lo tenía todo, pero él miró sin darse cuenta como esa preferencia, y a él le dolió. Tal vez quiero que me entiendan en el sentido que muchas veces los hermanos ven preferencias entre hermanos, ven que sus padres comienzan a hacer más cosas por el uno que por el otro. Esto se ve en herencias, se ve en el estudio, cuando dice al uno le dio estudio, al otro no, al uno le dio herencia, al otro no. Y hay hijos que llevan su conflicto, pero si ellos entregan ese dolor hoy a Dios, Dios puede hacer que tu padre te vea con otras octrías, que te mire diferente, y se comienza a nivelar ese amor, porque solamente Dios lo puede hacer. En Lucas 15 habla de que el hijo mayor se sintió ignorado. No hiciste fiesta para mí, le dijo al padre. Él creía que el amor se ganaba por obediencia, pero el amor del padre siempre había estado allí. Eso dice la Biblia, pero también enfocándonos en su historia personal del hijo mayor, él sentía que había desigualdad, porque él le dijo: a mí nunca me hiciste una fiesta, nunca le dio herencia. Póngase a pensar, si usted fuera el hijo mayor y está experimentado eso, se va a sentir utilizado, se va a sentir que no hay igualdad. Solamente Dios te puede amar de una manera diferente. Cuando nosotros vemos todos estos personajes que buscaron el amor donde no había amor, Sansón lo buscó en la pasión, Dina en la libertad sin protección. José lo buscó con sus hermanos, David con su hijo, Tamar en sus esposos, Lea, cuando hablamos de Lea dice en sus hijos, Raquel en su belleza, Abigail en su matrimonio, la samaritana en los brazos de hombres. Todos estos personajes buscaban el amor, pero solamente quedaron con el alma rota. Pero Jesús no viene a darte otro intento de amor humano. Él viene a darte el único amor perfecto, eterno, puro y sanador. ¿Dónde estás buscando tu amor si no está en Jesús? Es solo cuestión de tiempo para que te duela. Hoy el amor verdadero te llama por tu nombre y no viene a pedirte nada, no te quiere condicionar. Solo Jesús es el amor perfecto, solamente Jesús. No, la Biblia nos habla del apóstol, cuando al apóstol le toca llevar ese mensaje, esa carta. Hablamos de Pablo,
Imaginémonos por un momento una ciudad donde el comercio nunca duerme. Estamos hablando de Corintios. Las luces nunca se apagaban y el alma poco a poco se va pudriendo. La joya del comercio griego, se habla de Corintios. ¿Por qué decimos ahí que era una joya? Se movía mucho comercio. Acostumbraban a ir los marineros a esos templos a satisfacer sus necesidades carnales. Era una ciudad abrazada, esta ciudad abrazaba a todos, pero no amaba a nadie. Tenía puertos llenos de marineros, calles llenas de ruido y un montón que se lanzaban orgullosos, como diciendo, aquí reina el deseo. Allí estaba el templo de Afrodita, diosa del amor, según los hombres, pero más bien diosa de la pasión, disfrazada de placer sin compromiso del cuerpo. 1000 sacerdotisas santas, pero en realidad 1000 prostitutas sagradas. Bajaban cada noche por las colinas del templo a ofrecer amor a los marineros que venían de tierras lejanas. Pagaban con monedas, pero en realidad pagaban con pedazos del alma. Mucha gente quiere también comprar el amor. El amor no se puede comprar. El amor no se puede coaccionar. El amor es libertad. ¿Cómo no iban a confundir el concepto del amor en Corintios? Allí el amor se vendía, se bebía, se agotaba al amanecer. Y allí mismo, entre esa cultura torcida, una iglesia nacía. Pero el mundo había manchado su visión del amor. Creían que hablar en lenguas era señal de madurez, pero no sabían hablar sin herir. Buscaban dones, pero no buscaban corazones. Y entonces, en el escenario tenemos a Pablo, no como un poeta ni como un moralista, sino como un hombre que conoció el verdadero amor, cuando Cristo lo derribó con una pregunta: ¿por qué me persigues? Solamente Jesucristo puede llenarnos, solamente Jesucristo puede cambiar nuestra vida. Ahora, redimido, lleno del Espíritu, él encontró el verdadero amor, Pablo, y por eso, como Dios lo restaura, él estaba ya lleno para poder dar de ese amor, de esa fuente inagotable, así como esta mujer, la samaritana. Pablo ve el desorden, la arrogancia y la confusión de la iglesia y decide recordarles lo que es el amor. Y no les lanza un regaño, les escribe una canción, un poema eterno, no nacido en Grecia, sino en el cielo. Ahí tenemos este clásico de 1 Corintios 13. Y con cada palabra Pablo va destruyendo las columnas de Afrodita y levantando el madero del Calvario. Porque el amor no se paga, se entrega, no se busca para placer, se vive para dar, no se acuesta con 1000, se queda con uno. Y ese uno es Jesús. El amor no se agota al amanecer. El que no cobra ni abandona, el que no tiene celos, ni se goza en la injusticia, sino que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor Pablo lo describe, pero Jesús lo demuestra en la cruz. Por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que es ese amor que nos habla la Biblia. Dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, no sería nada. ¿Por qué? Habían muchas bibliotecas, muchos pensadores allá. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor, aquí habla el verdadero amor. El amor es paciente. Tenemos paciencia. No solamente Jesús tiene esa paciencia. Bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso.
ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esa esperanza, se mantiene firme en toda circunstancia, la profecía y el hablar en idiomas desconocidos. El conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Aquí lo habla el apóstol cuando llegó su tiempo, cuando él conoció a Jesús. Cuando yo era niño hablaba y pensaba y razonaba como un niño. Hay mucha gente como niños, todos los ejemplos que colocamos, tratamos de buscar ese amor en el mundo, en las personas, en las cosas. Pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfección y claridad. Todo ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de todas esas es el amor. Bueno, si ha sido de tu agrado este mensaje, yo te quiero invitar a hacer esta oración para que encuentres el verdadero amor. Ahí donde estás, cierra tus ojitos y repite conmigo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. El que cree en Jesucristo no va a haber muerte. Amén. Bueno, ha sido un placer haber compartido con todos ustedes de parte de Ministerios Jerusalén. Nos despedimos, les mandamos un fuerte abrazo. ¿Quién les habla? El misionero. Hasta la próxima.